compartir un audio. Espero que se escuche. Encuentro hablaremos sobre la adquisición del lenguaje. Bueno, el instinto del lenguaje se presenta entre los psicólogos y los lingüistas. No saben si es un fenómeno cultural o un instinto natural. Que un fenómeno cultural, es decir, que es aprendido de acuerdo a la sociedad en la que estamos inmersas, o un instinto natural, que es algo que está impreso en nuestro sistema biológico. En la actualidad, el postulado que ha tomado más fuerza es que el lenguaje es un instinto innato, que es algo biológico que tenemos las personas al nacer. Este postulado es apoyado por la teoría innatista, que la formula Noam Chomsky, y los postulados son: el niño cuando nace con una gramática universal. Esta gramática universal está compuesta por los principios básicos del lenguaje y por un conjunto de parámetros que permiten la variación lingüística. La adquisición del lenguaje se produce cuando esta GU entra en contacto con las experiencias lingüísticas y evoluciona a una gramática en particular, más particular, perdón. Y la adquisición del lenguaje no es un proceso de aprendizaje que tenga que ver con la inteligencia intelectual de cada sujeto, sino que se da voluntariamente. Bueno, sumado a esto que dijo Macarena, ya que Chomsky presenta que nacemos con la gramática universal. La gramática universal es la facultad del lenguaje. Las características principales de la gramática es que es una capacidad propia del lenguaje, es biológica, que contienen los seres humanos, y posee dos tipos de componentes, que es un conjunto de principios generales que restringen la forma de las lenguas, y un conjunto de parámetros que son los que mantienen la variación lingüística. Retomando lo anterior, que hemos visto que el bebé nace con una gramática universal que les capacita desarrollar el lenguaje, lo que nos va a interesar a nosotros es ver ahora los vericuetos que se hacen en ese desarrollo, es decir, el camino. Y con esto estamos hablando sobre el maternés, que es un manual de estilos que utilizan los padres para comunicarse con sus hijos. Porque el bebé cuando nace, el primer contacto con la lengua es con la mamá, o sea, con su lengua materna. Las características es la pronunciación más simple, tiene un timbre de voz elevado, una enunciación más exagerada y una declamación más lenta. También las emisiones suelen ser cortas, breves, los enunciados suelen estar bien formados, el léxico también es simple, y el tema de enunciación se centra en el aquí y ahora del sujeto. Se tiene que entender que el maternés no es un manual de aprendizaje, o sea, los papás no le van a enseñar cómo hablar a los bebés, porque en realidad eso se aprende solo, sino que, bueno, tiene su estilo. Y los sujetos, tanto independientemente del contexto y de la lengua materna, pasan por las mismas etapas de la adquisición del lenguaje. Bueno, retomando las etapas de la adquisición del lenguaje, tenemos 6, que la primera es la prelingüística e inicia de los 2 meses hasta los 6 con el arrullo,
que son sonidos vocálicos y consonánticos, estos sonidos son los primeros que acercan al bebé a su entorno, toman contacto con su entorno. Después tenemos la etapa del balbuceo, que es cuando el niño empieza a balbucear y los padres empiezan a percibir esos sonidos. Al principio son emisiones aisladas y más tarde son más silábicas. Y después tenemos la etapa del balbuceo con jerga, que se produce al finalizar el primer año, y también es un repertorio silábico y convirtiéndose en un balbuceo con sonidos un poco más claros que la etapa anterior. Sumado, bueno, a lo de la Eugenia, la etapa del balbuceo con jerga es donde el nene empieza ya a diferenciar el balbuceo con su lengua materna. Por ejemplo, un bebé con el balbuceo, un bebé chino, va a hacer un balbuceo monosilábico. Y un bebé de habla inglesa, polisilábico, creo que decía. Y también este hecho nos hace ver que en esta fase el nene va a empezar a diferenciar las características de la entonación de su lengua materna. Luego está la etapa de las palabras aisladas o holofrástico, que aparece alrededor de los 12 y 18 meses, donde el bebé pronuncia sus primeras palabras. Y se llama holofrástico porque la palabra pronunciada equivale solamente a una frase. Luego está la etapa de la sintaxis, que va a aparecer durante los 18 a los 20 meses, donde las emisiones empiezan de 2 palabras y luego van a ser más complejas. Ahí es donde se produce la explosión lingüística, que pasa a ser de que el nene, en hablar una habla telegráfica, pasa ya a la etapa de los 3 años, donde se ve una explosión lingüística más compleja y puede entablar una conversación con un adulto bien gramaticalmente funcional. Ahí nos falta una diapositiva. Bueno, para cerrar, claro. Bueno, el lenguaje es un instinto innato de las personas que se va a desarrollar a lo largo de, según Chomsky, a lo largo de 5 etapas. Y bueno, y que también retomando que el maternés está, o sea, es el manual que tienen los padres, pero no es un manual de aprendizaje. O sea, al nene no se le enseña cómo poner el sujeto o el verbo en qué lugar va, sino que ya, bueno, según Chomsky ya vienen con eso incorporado en su genotipo humano. Nada más.